Hablaremos sobre misterios sin resolver. En lo posible, los miembros de la familia y policía han participado en la recreación de los eventos. Lo que estás a punto de ver no es una transmisión de noticias. Misterios sin resolver. En 1978, Gus Hoffman fue abordado por una pandilla de motociclistas en San José, California. Durante 10 años, su madre ha seguido a los pandilleros en un intento por encontrar a su hijo o sus asesinos. En 1927, 2 semanas antes del famoso cruce del Atlántico de Charles Lindbergh, un par de aviadores franceses intentaron el mismo vuelo. Algunos creen que lo lograron, y la historia de la aviación tendrá que ser reescrita. En 1987, Patsy Wright fue asesinada con estricnina. La policía cree que el asesino era alguien cercano. En 1942, el petrolero Muskogee fue hundido por un submarino alemán. Todos murieron. 45 años después, el hijo del capitán del Muskogee ha pedido a un comandante nazi que localice a los familiares desaparecidos de los hombres perdidos en el mar. Hoy, 4 historias en las que la gente se ve envuelta en las circunstancias más extraordinarias. Cada una necesita una pista vital para resolverse. Quizás esté mirando y pueda ayudar. Quizás eres tú. Misterios sin resolver. Presentado por Robert Stack. Misterios sin resolver. Muerte inexplicable. En 1977, Gus Hoffman era un chico de 19 años en San José, California. Tenía fama de excelente músico y mecánico. Gus no era motociclista, pero uno de sus pasatiempos era restaurar motocicletas, y se enorgullecía de su trabajo. En octubre de 1977, Gus compró una Sportster Harley Davidson del 66. Invirtió 8 meses y $4,000 para restaurarla. La motocicleta se convirtió en una fuente de conflicto entre Gus y sus padres. No nos gustó. Mi esposo le dio un ultimátum. Le dijo, tú o la motocicleta se va. Dije, no quiero que te vayas. Haz algo. Y tu padre tampoco quiere. Tiene miedo de que algo te suceda. No queremos esa motocicleta. Finalmente nos dijo, la arreglaré y la venderé. El 4 de julio de 1978, Gus dio los últimos toques. Se la mostró a su hermano y le dijo que iría a dar un corto paseo. La familia de Gus Hoffman nunca lo volvería a ver. Cuando Gus no regresó, Rose Hoffman llamó a la policía para denunciar la desaparición. Como no intervendrían hasta después de 48 horas, ella comenzó a investigar. Esto comenzó una búsqueda de 10 años en la que quería averiguar qué le había sucedido a su hijo. Rose le pidió a una actriz que recree estos momentos dolorosos. Cuando Gus no regresó, Rose examinó el vecindario. Le preguntó a un amigo de Gus que trabajaba en una estación de servicio. Hace unos días lo vi en su motocicleta. Había otros 2 sujetos en motocicletas. Dijo que vio a Gus por Meridian y que había 2 motocicletas detrás de él y un Monte Carlo azul. Y dijo que la razón por la que lo reconoció fue porque estos 2 sujetos entraron a la estación de servicio y fueron malvados con él. Y los recordaba. Tenían el cabello largo y eran muy rudos. Chicos con los que no quieres estar. Un segundo testigo dijo que los 2 motociclistas habían detenido a Gus, discutido y amenazado con cadenas.
¡Acabaré contigo! Cuando Gas se alejó, lo siguieron, al igual que el Montecarlo azul. Los dos testigos identificaron a uno de los motociclistas como Michael Hodges, miembro de la pandilla Forgotten Few. El otro era Michael Stevenson, otro miembro de la pandilla. Si hay un verdadero criminal, sería Michael Stevenson. Quizás sea la persona más violenta que haya investigado. La policía no tenía pruebas suficientes para llevar a Stevenson y a Hodges a ser interrogados, e interrogaron a otros pandilleros que conocían a los dos hombres. Sí, Necesito hacerle unas preguntas. bien. ¿Qué pasa? Ya, ¿conoce a Gus Hoffman? No. Nadie estaba dispuesto a hablar. Parecía que todos temían a Michael Stevenson. ¿Vienen así, sin una orden? No. Pueden arrestarme o largarse de aquí. Después de descubrir quiénes eran, me dijeron que esperara lo peor. Me enojé, mi esposo se enojó. Dijimos, esto no puede suceder. Solo quería ir tras ellos. En todo lo que pensaba era en perseguirlos. Con el fin de encontrar pistas, Rose y una amiga llamada Carol Jensen se infiltraron en los lugares de reunión de pandillas de motociclistas. Traté de vestirme como ellos, una mujer que ha estado en ese mundo. Tenía el cabello muy salvaje, pantalones y jeans ajustados, tacones, pulseras, e intenté parecer dura. Daba miedo, pero no creo que tuviera tanto miedo como debería. ¿Has visto a este chico? No. Dijimos que tenía un arma cargada. No estaba cargada, pero les dejamos creerlo y que la usaría para proteger a Rose. Hola, ¿cómo están? Hola, nena. ¿Qué tal? Rose Hoffman pasó cientos de horas yendo a bares, diferentes lugares de clase baja, buscando información de algún testigo. Siguió cada pista que compartió con nosotros. Ella y sus hijas, familiares y amigos cubrieron el área, tocando puertas y hablando con cualquiera que aportara alguna información. La testigo está en la casa rodante. No quiere que sepas quién es. No quiere hablar contigo cara a cara. Rose contrató a un investigador privado con conexiones con motociclistas. Organizó una reunión con una mujer que afirma saber qué sucedió con Gus. ¿Tienes información sobre mi hijo? Así es. Dijo que estaba muerto y que fue torturado por 3 o 5 días. Y le rogué. Dije, por favor, dime quién lo hizo. Debes hablar con la policía. Debes hacerlo. Le rogué, le ofrecí dinero. Dije, te daré lo que quieras. Cualquier cosa, habla con la policía. Y el investigador dijo que no podía dejarla hablar. Dijo que solo quería que supiera lo que le pasó a mi hijo. Y también le rogué. Y dijo, no quiero ser responsable de su muerte. Rose ahora sabía lo que le había sucedido a su hijo, pero no tenía pruebas contundentes para un arresto. Lo atrajeron. Le dijeron, déjame ver tu motocicleta. Y luego se sintió intimidado y dijo que sí, porque son unos sujetos rudos. Y creo que estaba intimidado. ¿Qué haces con esa motocicleta?
¡Déjenme en paz! ¿Te crees más que nosotros? ¿Por qué me estar siguen? ¿Qué conduciendo hablas? una motocicleta Tú no así? cerraste, Yo idiota. estaba ¿Quién te tranquilo la y me prestó? pusiste la ¿Tu papi? cadena. Y creo que bajó de su motocicleta. Eso fue todo. Creo que llevaron la motocicleta al garaje y luego lo llevaron a él. Y cuando se cerró la puerta, no lo vimos de nuevo. Nunca fue visto. El 19 de junio de 1986, Michael Stevenson fue asesinado durante un intento fallido de extorsión. Su muerte proporcionó una ruptura inesperada en el caso Hoffman. Bien. ¿Ha visto a este hombre? Con Stevenson muerto, la policía volvió a interrogar a miembros de pandillas y otros posibles testigos. Ahora hablaron y dieron nombres. Michael Lee Stevenson. Parece que Gus Hoffman fue forzado por intimidación a ir a la residencia de Mike Stevenson. Fue forzado a entrar al garaje. Hubo ciertos actos de violencia contra Gus Hoffman dentro de ese garaje que resultaron en su muerte y la desaparición de su motocicleta. La policía arrestó a Michael Hodges, uno de los hombres que se había relacionado con el asesinato. Richard Dollar, un amigo de Hodges, fue detenido en San Quintín, donde ya cumplía una condena por violación de libertad condicional. El tercer sospechoso, John Steele, fue capturado en el norte de California. Llevaba una pistola cargada. Trágicamente, no se encontró ningún rastro de Gus Hoffman. Rose Hoffman quiere darle a su hijo la dignidad en la muerte que le fue negada al final de su vida. Ella espera que un televidente pueda ayudar. Pueden ayudarme. Si alguien sabe dónde está mi hijo, le ruego que le diga a la policía o llámeme. Quiero a mi hijo. Solo quiero eso. Hodges, Dollar y Steele fueron condenados por asesinato y sentenciados a cadena perpetua. Michael Hodges y John Steele murieron en prisión. Misterios sin resolver. Novedades. Anteriormente les presentamos la historia de un residente de Los Ángeles que a medianoche fue a un cajero automático para hacer un retiro de efectivo. Nunca volvió a casa. 8 de junio de 1988, Matthew Chase, de 22 años, salió de su casa a su banco más cercano. Esa noche, una cámara oculta tomó estas fotografías de un hombre desconocido junto a él mientras usaba el cajero automático. La persona junto a Matt era más baja, fornida y no debería haber estado en la fotografía. Nadie permitiría que otro se acerque mientras usa un cajero automático donde puede ver su clave. La policía cree que Matthew fue secuestrado en un intento de robo y que este hombre fue su secuestrador. Siento que está vivo y eso nos ha mantenido. Y no dejaremos de buscarlo hasta encontrarlo. Sé que lo encontraremos. Los amigos y familiares de Matthew recorrieron Los Ángeles en busca del joven desaparecido. No encontraron nada. Los Ángeles puede ser peligrosa de noche. Vimos muchas cosas aterradoras. Y eso solo nos hizo más real que quizá algo muy serio le había sucedido a Matt. El 29 de marzo, un capítulo de este misterioso caso llegó a su fin cuando el forense de Los Ángeles identificó el cadáver de Matthew Chase. Sus restos fueron descubiertos en un barranco en Pasadena el 17 de septiembre, 3 meses después de la desaparición. La identificación se retrasó por la dificultad de rastrear los registros dentales. La causa de la muerte fue una herida de bala. Creemos que estuvo en esta zona desde la última semana de junio del año pasado hasta septiembre, cuando fue localizado. Este caso se está manejando como un homicidio de robo.
Se busca al hombre de la fotografía del banco para interrogarlo por la desaparición y muerte de Matthew Chase. Esta es una representación artística del sospechoso en este caso, basada en mejoras informáticas de las fotografías bancarias. El auto de Matthew fue robado y luego abandonado. El asesino pudo haber sido visto conduciendo este auto a principios de junio. Un Volkswagen GTI rojo de 2 puertas de 1983. Cuando se recuperó, se encontró una bandana azul. Se cree que la bandana pudo pertenecer al asesino. Espero encontrar a su asesino. Necesitamos ver esto. Y esta persona debe ser llevada ante la justicia. El caso fue resuelto por la policía. El asesino de Matt fue un miembro de una pandilla llamado David Mesa que murió 48 horas después de la desaparición de Matt. Misterios sin resolver. Leyendas misteriosas. El 21 de mayo de 1927, Charles Lindbergh sorprendió al mundo al ser el primero en volar sin escalas a través del Atlántico, desde Nueva York a París. Al regresar, recibió la bienvenida de un héroe. Diez días antes, 2 pilotos franceses, Charles Nangesser y François Colly, se preparaban para vencer a Lindbergh en su avión L'Oiseau Blanc, el pájaro blanco. Su plan era despegar desde un campo de aviación cerca de París y aterrizar su avión en el puerto de Nueva York, en la base de la Estatua de la Libertad. Nangesser fue el piloto más condecorado de Francia en la Primera Guerra Mundial. Colly fue el primer hombre en volar sin escalas a través del Mediterráneo. Le había prometido a su esposa que esta sería su última aventura. Y esta vez, cumplió su promesa. El pájaro blanco fue visto por aviones escolta cuando cruzó la costa de Francia y se dirigió hacia los vastos confines del Atlántico. Nunca se volvió a ver. La mayoría de los expertos asumieron que el avión se estrelló en el mar. Casi 50 años después, en 1971, Jim Reed, un cazador local, estaba en los bosques de Maine cuando se encontró con un extraño montículo cubierto de musgo. Vi algo que no se veía bien. Pensé que era una roca. Y poco después examiné y era un motor de avión. Yo era mecánico y no era un motor diésel o un motor de auto. El elemento de enfriamiento me indicó que era un motor de avión. Jim Reed no pudo reubicar el motor, aunque hizo varios intentos de regresar a través del bosque. Podrían haber sido los últimos restos del pájaro blanco y una prueba de que los pilotos franceses cruzaron el Atlántico 2 semanas antes que Lindbergh. Ha sido como armar un rompecabezas. Las piezas se unen para hacer una foto. Y ahora tenemos una imagen que nos convence de que estamos en el camino. Reed Gillespie y su esposa Pat Thrasher han estado buscando al pájaro blanco durante más de 4 años. Están convencidos de que el avión se estrelló en Maine y renunciaron a sus trabajos para buscar el avión perdido. Luego de 50 años, los aviones de madera y tela se habrán desintegrado. Pero sienten que están cerca. En un helicóptero con un escáner infrarrojo, los investigadores examinaron el área cerca de Machias, Maine, donde se había avistado el motor. Esperaban encontrar rastros de metal que indicaran dónde se había estrellado el pájaro blanco. Desde el comienzo de este proyecto, sentimos que la tecnología sería la respuesta. Y nos hemos vuelto locos intentando encontrar esa tecnología. Y una y otra vez, lo que ha funcionado es la gente. La gente ha tenido éxito. La gente nos ha acercado. Pat y Rick concentraron su investigación en los residentes de Maine que habían visto o escuchado al pájaro blanco hace 50 años.
Visitaron a un agricultor de arándanos que había vivido en el área durante 67 años. Estaba afuera. De repente este avión estaba en lo alto. ¿Escuchó el avión? Sí, así es. Harold Vining es la última persona viva que afirma haber escuchado al pájaro blanco en su vuelo final. Estábamos emocionados escuchando a Lindbergh, ya que este avión viajaba en la dirección incorrecta. No podría haber sido Lindbergh. Yo estaba cortando leña cuando escuché que se acercaba. Y creo que ese es el primer avión que escuché en mi vida. Por eso sobresale en mi memoria. Sin saber que eran esos franceses intentando hacer historia, no le presté atención. A 5 kilómetros de la casa de Harold Vining, una pareja, Everett y Abigail Scott, escucharon un avión y se detuvieron. A 3 kilómetros, Mary Gould estaba en su cocina cuando escuchó el sonido de un avión. Estuvo nublado durante varios días. Recuerdo bien el día. El primo de Maurice Berry, Anson Berry, estaba pescando cuando escuchó un avión sobrevolar y luego escuchó que un motor se detenía. Anson dijo que escuchó un estallido. Y le creo. Creo lo que dijo. Y creo que el avión está allá en alguna parte, pero no nos hemos topado con él. El equipo buscó un posible lugar cerca de donde los veteranos escucharon el avión. Allí descubrieron una pieza inusual de madera. Oye, Pat, resultó ser un tallo de algo que se ha pasado por un rodillo hecho a mano. No pesa absolutamente nada. El tipo de material genérico que se habría utilizado para un relleno. Pero no en Maine, porque no es de Maine. Ni siquiera es hecho en Estados Unidos. Encontraron 23 fragmentos más. Juntos formaron una longitud de 2 metros, el ancho exacto del ala del pájaro blanco. Continuaremos en el proyecto mientras parezca razonable. Pero nos ha mantenido en el pasado. Y sigue saliendo nueva información que corrobora lo anterior. Y la sensación que tenemos es de acercarnos cada vez más. Cuidado con la alineación. Rick cree que puede haber un cazador que haya estado en los bosques cerca de Machias, Maine, y que haya visto alguna pista sobre el pájaro blanco. Tienen la intención de buscar hasta que se encuentre el avión francés. Solo entonces se otorgará a Nangesser y a Collie el lugar que les corresponde en la historia de la aviación. Misterios sin resolver. Muerte inexplicable. Octubre 1987, Arlington, Texas. Los amigos y familiares de Patsy Bolton Wright lloraron su trágica e inesperada muerte. Murió repentinamente a las 3 de la mañana en su habitación y nadie sabía por qué. Nunca esperarías que eso sucediera porque ella estaba viva, saludable y no había nada malo en ella y cuando sucedió te asombras porque nunca hubieras esperado que eso le pasara. No hay un día que podamos creer que esto haya sucedido. Aún vemos a Patsy entrando y sonriendo y podemos escucharla reír. Y no parece real en absoluto. 8 días después del servicio conmemorativo se realizó una autopsia. Un espectrómetro de masas verificó 56,000 sustancias extrañas en las muestras de sangre de Patsy.
De repente, la máquina mostró una violenta reacción positiva. El técnico de laboratorio solicitó la identificación. En cuestión de segundos, la respuesta apareció: estricnina. Por sus horribles efectos secundarios, el envenenamiento por estricnina es una forma cruel de morir. La muerte por estricnina también es rara. Según un destacado toxicólogo, desde 1950, solo ha habido un caso confirmado de homicidio por envenenamiento por estricnina. Las autoridades de Texas se enfrentaron a una pregunta: ¿cómo había entrado este veneno en el torrente sanguíneo de Patsy? 3 a.m., la mañana de la muerte, Steve y Sally Horning despertaron por una llamada insistente. Hola. Necesito a Sally. Patsy, ¿qué pasa? No puedo respirar. La persona que llamó fue Patsy Wright. Hola, Patsy. Tomé algunas medicinas y algo está mal. ¿Qué pasa? ¿Qué es? Patsy. Patsy. Llegamos a la casa y aparcamos en el camino de entrada y fuimos a la puerta principal. La puerta estaba cerrada y no pudimos entrar. Intenta por la parte de atrás. ¡Patsy! ¡Abre, Sally! Fui a un lado de la ventana, estaba abierta, quizá por aire fresco. La abrí, salté por la ventana, entré y vi a Patsy en la cama. ¡Patsy! ¿Dónde está? En la habitación. Cuando entramos, estaba en la habitación, parecía desmayada, y pensé, eso fue lo que sucedió. Intentamos levantarla, y eso no funcionó. Operador, necesitamos una ambulancia en 3017 en Home Oak. Patsy, Mi vamos. hermana no respira. Trabajé en su corazón, en la reanimación boca a boca. Durante eso salió una gran cantidad de líquido verde. Continuamente lo escupía sobre la cama. O había una toalla allí, creo. En algún momento llegaron los médicos. ¿Cuándo hablaron con ella? A las 3 de la mañana y ella dejó de hablar. Creemos que el teléfono se cayó y vinimos rápido y estaba ¿Así la encontraron? Sí. Al principio pensamos que estaba respondiendo porque veía el monitor subiendo y bajando, pero eso era cada vez que le presionaban el pecho. Bajando. Bajando. Vamos, con cuidado. Fui al hospital en ambulancia y dijeron que no podían salvarla y que habían hecho todo lo posible y no había nada que pudieran hacer. Ni Sally ni la policía sospechaban de asesinato. Pero en su llamada, Patsy mencionó tomar medicamentos para el resfriado, por lo que la policía recogió la botella para un análisis. La medicina para el resfriado contenía grandes cantidades de estricnina. El FBI descartó la manipulación del producto. Patsy Wright parecía tenerlo todo. Tuvo 2 hijos, Wayne y Leslie, con quien era muy cercana. Patsy y su hermana Sally eran empresarias exitosas. Poseían 2 museos de cera por valor de más de $6 millones. Además, Patsy acababa de comprar 3 caballos galardonados y planeaba entrenarlos. En mi opinión, es muy poco probable que Patsy se haya suicidado o que haya un riesgo de suicidio. El sargento Jay Gustafson de la policía de Arlington, Texas, comenzó a investigar la muerte como un asesinato. Tenía 2 pistas que le hacían pensar que el asesino era alguien que Patsy conocía muy bien. Primero, la alarma antirrobo de Patsy no se activó esa noche. Segundo, las personas cercanas a Patsy sabían que tomaba medicamentos para el resfriado cuando tenía insomnio. Puedo decir que este caso involucra a alguien que conocía a Patsy, conocía sus hábitos, y debo unir el motivo y la oportunidad. Las primeras personas que interrogó fueron la hermana y el cuñado, Sally y Steve Horning. Comenzaron a hacernos preguntas y creo que nos dimos cuenta de que éramos quizás sospechosos.
hicieron preguntas que no eran agradables. No quiero volver a pasar por eso. Nunca más en mi vida. El sargento buscó un motivo. La riqueza de Patsy provino de los 2 museos que poseía con su hermana. Todos vengan aquí. Los museos no solo eran atracciones turísticas, también eran centros de vida social en sus respectivas ciudades. Cuando Patsy murió, los museos fueron heredados por Steve y Sally Horning. Como miembros de la familia nos hacían preguntas que ni siquiera crees que alguna vez te vayan a hacer. Así que sorprende y duele. Pero sabes que finalmente deben hacer esas preguntas. ¿Pusiste la estricnina en la medicina de Patsy? No. Las autoridades creen que si Steve Horning hubiera envenenado a Patsy, no habría realizado resucitación boca a boca bebiendo el líquido mortal. Steve y Sally, junto con otros miembros de la familia, tomaron pruebas de polígrafo. Todos pasaron. La policía también le hizo al exnovio de Patsy, Leo Fikes, una prueba de polígrafo. Él era uno de los que habría estado cerca de ella, como para saber que tomaba la medicina para el resfriado. Él estaba muy enamorado, pero por razones de la propia Patsy, no quería volverse a casar. ¿Sabes quién causó que Patsy fuera envenenada? No. No tenía miedo a ninguna pregunta o a una prueba de polígrafo. Al darme cuenta de que era sospechoso, la parte más difícil fue que Patsy me había rechazado y no habíamos estado cerca durante 8 meses antes. La había visto, había salido con ella, pero había cierta tensión cuando estábamos juntos. Leo Fikes pasó su prueba de polígrafo. El exesposo de Patsy, Robert Cox, fue interrogado por la policía. Patsy había obtenido una orden de restricción contra Cox durante su separación porque afirmó que la estaba acosando. Algunas personas me dijeron que Patsy temía a su exesposo, Bob Cox. Hubo momentos en que Patsy creía que Bob Cox había conducido o estacionado cerca de su casa. Sabíamos que Patsy testificaría contra su segundo esposo en una demanda civil sobre un incendio provocado. Y sabíamos que la había llamado en varias ocasiones y le había pedido que cambiara la historia y ella le había dicho que diría la verdad. Le ofrecieron una prueba de polígrafo, al igual que a otras que entrevisté, y tomé declaraciones y se negó a tomar la prueba. Robert Cox mantiene su inocencia, al igual que Leo Fikes, y hay evidencia que sugiere que ninguno es culpable. Junto a la cama de Patsy había 2 platos vacíos en una bandeja. Parece improbable que Patsy pasara una velada íntima con Robert Cox o Leo Fikes. Hubo un visitante desconocido esa noche, tan íntimo como para conocer los hábitos de Patsy y compartir una cena con ella. El día después de la muerte, su hija Leslie recibió una extraña llamada. No, ella está fuera. ¿Puedo tomar un mensaje? Dije hola y esta persona preguntó por mi madre y dije, ella no está. ¿Puedo tomar un mensaje? Y esta persona persistió en hablar con ella. Mi madre falleció ayer. Recuerdo que dijo que la quería muerta o algo como eso. No sé si fue una llamada de broma, si significaba algo. Tal vez alguien quería saber si había muerto, tomando la medicina con el veneno. Podría no estar relacionado, o sí, no lo sé. Las autoridades están convencidas que el asesino es alguien que conocía bien a Patsy.
Gracias. Es aterrador porque alguien la conocía muy bien y conocía sus hábitos y estaba tan cerca como para saber cómo entrar y usar esa medicina. Es muy aterrador y tenemos miedo de conocer a la persona. Es algo difícil para mi hermano y para mí, porque esta persona la conocía muy bien y tenemos que conocerla porque éramos una parte importante de la vida de mi madre y conocíamos a las personas que ella conocía. Y es difícil porque no sabes en quién confiar. Esto no es diferente a alguien que quiere tender una trampa en el bosque para atrapar algo. Sabe qué camino sigue el animal. Sabe que si coloca una trampa, ya sea solo o en una multitud, la trampa se dispara. Lo que tenemos es a Patsy en casa, sola. Decidió tomar medicamentos y ese medicamento era una trampa, estaba mezclado con estricnina. En un momento, la historia de un petrolero estadounidense y el submarino nazi que lo hundió. Más de 45 años después, la historia real se puede contar. Misterios sin resolver. Amores perdidos. 7 de diciembre de 1941. Ese día los japoneses bombardearon Pearl Harbor y Estados Unidos fue empujado a la Segunda Guerra Mundial. En el Pacífico, los japoneses reclamaron victoria tras victoria, mientras que en el Atlántico, la Armada alemana amenazó las rutas marítimas de Estados Unidos. Los submarinos alemanes se infiltraron en las aguas del puerto de Nueva York y la bahía de Chesapeake. En 1941, William Betts, de 39 años, padre de 2 niños, era el capitán del Muskogee, un petrolero que transportaba petróleo crudo por la costa atlántica. El petróleo fue vital para la guerra. Como Betts no tenía tiempo de ir a casa con su familia, él y su esposa iría con él. El 2 de febrero de 1942, 2 meses después de Pearl Harbor, el Muskogee se preparaba para abandonar el puerto. William y Ellen intercambiaron la que sería su despedida final. Ellen regresó a casa con sus hijos y esperó la noticia de su esposo. ¿Es usted la señora Betts? Tengo un telegrama para la señora William Betts. Recibí un telegrama de la compañía que decía que el barco se perdió en su camino hacia el norte y es todo lo que dijeron. No sabían nada. Ellen no sabía lo que le sucedió a su esposo y padre de sus 2 hijos. Un año después, el hijo mayor, George, fue reclutado en el ejército, pero seguía obsesionado con el destino de su padre. Durante 13 años no hubo pista. Luego, en 1955, en una extraña coincidencia, un amigo le mostró un libro sobre submarinos alemanes llamados The Sea Wolves, y George tuvo su primera pista sobre lo que le sucedió a su padre. Decía cómo este submarino, el U-123, tan pronto como llegaron a su zona de batalla, encontraron al buque Muskogee y lo hundieron. Después de trabajar ese día, subí a mi auto y fui hacia el norte, a la casa de mi madre, para averiguar si de allí había salido el Muskogee. Y ella dijo que sí, y dije, ya sé qué sucedió con el barco de papá cuando se hundió.
El Muskogee fue solo uno de los 413 barcos hundidos por submarinos alemanes en 1942. 29.000 marineros perdieron la vida, entre ellos los 34 marinos desaparecidos del SS Muskogee. Estas son fotografías tomadas desde la cubierta del submarino alemán, el U-123, minutos después de que impactó el Muskogee. Fueron tomadas por un corresponsal de guerra alemán y muestran a 7 sobrevivientes del barco de William Bett. Los 7 perecerían en alta mar. Estas fotografías llevaron a George más cerca de descubrir la historia de la muerte de su padre. Cuanto más aprendía sobre el Muskogee, más desarrollaba un vínculo con este capitán de marina que nunca conoció. Al enterarse de la muerte de su padre, estableció una cercanía que no tuvieron en vida. Fue fascinante ver las fotos y me hizo sentir más cerca de la desaparición de mi padre cuando vi las fotos en el libro. Luego miré para ver si podía reconocer a mi padre, pero no lo vi allí y pude entenderlo, porque las reglas básicas del mar son que el capitán ve que todos los hombres salgan antes de salir. Por lo tanto, sentí que mi padre se hundió con su barco. En 1979, George contactó a los archivos nacionales en Washington y obtuvo una copia en microfilm de los registros de guerra, incluido el registro del capitán del U-123. Estaba en alemán, pero pude ver el nombre estadounidense del barco Muskogee y pude leer algo sobre dispararle al barco. Y pude ver dónde estaba el Muskogee en esa tabla de trazado y mostraba el día. Lo tenía marcado como SS Muskogee Gesunken, lo que significa que habían hundido el barco. El capitán Reinhard Hardegen dirigió el U-123 durante la guerra. Hundió 23 barcos aliados, totalizando 200.000 toneladas, y fue felicitado por Adolf Hitler. Solo 1 de cada 10 miembros sobrevivió a la guerra. Reinhard Hardegen estaba entre ellos. Después de la guerra, fue elegido para el Parlamento de Alemania Occidental y sirvió 32 años. George comenzó a escribirle a Hardegen y acordaron reunirse en Canadá. Y fui por ello. Sabía que hablaría con ese hombre. No tuve rencor hacia él. Así me sentí. Sentí que había un veterano que estaba de un lado y otro veterano que estaba del otro. Y en nuestros casos, fuimos 2 de los afortunados que sobrevivieron. En octubre de 1987 se conocieron. Reinhard Hardegen le dio a George un escalofriante informe de los últimos momentos del Muskogee. En la mañana del 22 de marzo de 1942, vi vapor y algo de mástil. Intenté ponerme enfrente del curso del barco. La nave zigzagueaba unos 15 grados a cada lado. Después de 2 horas estaba en una buena posición y me zambullí. Y luego disparé un torpedo. Este torpedo golpeó en la sala de máquinas. Por lo tanto, no se quemó. Se hundió muy rápido y en un minuto todo terminó. Y era muy corto para que la tripulación tomara botes salvavidas en el agua. Solo había 2 balsas. Le di a la tripulación de las balsas comida, agua, cigarrillos y los remolqué hasta su posición. Pensé que al día siguiente encontrarían las balsas, por lo que fue muy triste para mí saber que nadie de la tripulación fue rescatado. Ahora que George sabía la verdad sobre el Muskogee, estaba decidido a que las familias de los otros miembros de la tripulación lo supieran. Se les arregló para contactar a 8 familias. En septiembre de 1988, condujo 320 kilómetros para reunirse con la familia de Clifford Chesley, el hombre de radio del Muskogee. Tenía 26 años cuando pereció en el mar. Hay
una foto de la nave bajando desde la cubierta del... La familia Chesley no sabía qué le había pasado a Clifford. Gracias a George, por primera vez, los Chesley se enteraron de su destino hace 46 años. Asumimos que era una tormenta o algo que faltaba en el barco. Hasta ahora no sabíamos si se había hundido. Había tantos prisioneros de guerra que podría haberle pasado lo mismo en ese entonces. Un día creí verlo caminar por la calle. Dicen que todos tienen un doble. Casi lo atropello. Y me preguntaba, ¿dónde podría estar? Ahora que sé que fue el hundimiento del bote, aliviana mucho mi mente el poder decir, era mi hermano mayor y así murió. Es solo un poco de paz saber lo que realmente sucedió. De los 7 hombres en esta foto, 3 han sido identificados. Eran el tercer oficial Nathaniel Foster, el primer oficial Morgan Fanuken y el marinero Anthony Sousa. Los otros 4 no fueron identificados, pero se encuentran entre estos 34 que desaparecieron a bordo del Muskogee. Como muchos hombres valientes que sirvieron en la Marina Mercante, murieron sin ser anunciados, sin ser reconocidos, hasta ahora. Misterios sin resolver. En el próximo episodio, la historia de una niña de 16 años que desapareció a unos metros de la casa de sus padres. Un año después pudo haber estado a 1.600 kilómetros en Carolina del Sur y luego desapareció. Quizá puedas ayudar a encontrar a Carrie Lynn Nixon. Además, una fascinante búsqueda en Nuevo México. Hace 50 años, un buscador descubrió un laberinto de túneles en una montaña que, según él, conducía a una cámara subterránea llena de lingotes de oro y reliquias invaluables. Acompáñame para otra edición de Misterios sin resolver. Si tienes información sobre estos u otros casos de misterios sin resolver, visita unsolved.com.